como dejar de preocuparte y disfrutar cada momento. La preocupación es como una mecedora, te da algo que hacer, pero nunca te lleva a ninguna parte. No preocuparse, no es despreocuparse. Si tus problemas tienen solución, no te preocupes. Si tus problemas no tienen solución, no te preocupes. Si no te gusta el camino por donde caminas, comienza a pavimentar otro. No te dejes someter por las preocupaciones. No es bueno que las angustias te quiten tu paz y tranquilidad. Desconéctate. Mereces tener calidad de tiempo para ti y los tuyos. Disfruta hasta de lo más sencillo. Afuera hay un universo de cosas bellas. Deja que la vida fluya. Todo se resolverá en su debido momento. Puede que más de una vez te has podido sentir el ser más insignificante y detestable del mundo. Yo, amigo mío, también lo he sentido, pero, sigo adelante, hay mucho por lo que luchar. Este es un mundo muy hermoso, los problemas son solamente obstáculos que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Lucha siempre. Muy a menudo, las personas viven en el mundo de ¿y si? ¿Y si pasa algo malo? ¿Y si me sale mal? ¿Y si cometo un error? ¿Y si no sale como esperaba? ¿Y si en el futuro va a peor? ¿Te suena todo esto? ¿Te has hecho algunas de estas preguntas alguna vez? Si te has hecho algunas de ellas, probablemente, tu mente está en constante preocupación por cosas que aún no han ocurrido, y que no sabes si ocurrirán. Quizá, te estés preocupando por tu propia preocupación. Sé tú. El mundo se ajustará. No hay límites para lo que puedes lograr, excepto los límites que colocas en tu propio pensamiento. Deja de preocuparte, nunca seas esclavo de tu pasado, sino el arquitecto de tu futuro. Hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo, porque, cuanto más dura es la batalla, más fuerte se hace el guerrero. Cuando llueva, busca el arco iris, cuando esté oscuro, busca las estrellas. Cuando te preocupas en exceso, tu mente y energía están en el futuro, y, así, pierdes la oportunidad de vivir la experiencia presente. Si tu energía está focalizada en el mañana, no te quedará energía para el hoy, aflorando tus sentimientos de frustración, estrés, desconexión, falta de eficacia y disfrute. Cuando te preocupas en exceso, la ansiedad puede llamar a tu puerta, y, entonces, la ansiedad se encargará de decirte que tu mente está yendo más deprisa que la vida. Deja de tener miedo por lo que podría salir mal, y comienza a emocionarte por lo que podría salir bien. El primer paso no te lleva donde quieres ir, pero sí te ayuda a salir de donde no quieres estar. Dicen que uno madura en los momentos más difíciles, que uno debe aprender a disfrutar de los episodios tristes de la vida, para hacerse más fuerte y sacar una buena lección. Ten en cuenta eso, pronto todo pasará y estarás bien. Las situaciones difíciles nos llevan al límite, pero son oportunidades para crecer. Naciste para ser real, no para ser perfecto. Estás aquí para ser tú mismo, no para vivir la vida de otra persona.
¿sabes, mi bello amigo? Mi felicidad solamente depende de una sola persona, y esa persona soy yo. El cobarde muere todos los días, pero el valiente solo una vez. Sé fiel a tus principios y mantente fuerte ante las adversidades. El valiente y el cobarde sienten el miedo por una cosa u otra. La única diferencia entre los dos es que el valiente lo asume y afronta, pero el cobarde se esconde y deja que el miedo consuma cada célula de su cuerpo. Al final, solo lamentarás las oportunidades que no tomaste, las relaciones que tuviste miedo de tener, y las decisiones que esperaste demasiado por tomar. Si la gente está dudando que tan lejos puedes llegar, llega tan lejos que ya no las puedas escuchar. El que mejor inspira la esperanza es el que saldrá victorioso en esta guerra. Una vez que has escogido la esperanza, cualquier cosa es posible. La vida, amigo mío, la vida cambia cuando dejas de contar fracasos y decides empezar a contar victorias. Algún día, todo tendrá perfecto sentido. Así que, por ahora, ríete de la confusión, sonríe a través de las lágrimas, sé fuerte, y recuerda que todo sucede por una razón. Mi hermoso amigo, con tu permiso, te voy a prohibir algunas cosas. Queda prohibido levantarse sin ilusiones, vestirse sin esperanzas, salir a la calle sin fe y andar sin amor. Culpar a los demás de tus problemas es no aceptar la responsabilidad de tu vida y distraerse de ella. Soñamos para vivir, y vivimos para soñar, pero, si estamos dormidos, ni soñamos, ni vivimos. Respétate lo suficiente como para alejarte de cualquier cosa que ya no te sirva, te haga crecer o te haga feliz. ¿Quieres saber qué es la felicidad? La felicidad es hacer hoy lo que te gustaría recordar mañana. La vida es lo que te pasa mientras haces otros planes. La vida, amigo mío, la vida es una película que vuelve a empezar cada mañana al despertarnos. Así que, olvídate de tus errores, porque cada día tienes una nueva oportunidad para triunfar y alcanzar la felicidad. Tenemos que aprender a ser el mejor amigo de nosotros mismos, porque con demasiada frecuencia, caemos en la trampa de ser nuestro peor enemigo. Deja de preocuparte y mirar al pasado, lo que cuenta es el presente. No hagas caso a la gente, haz lo que creas conveniente. Recuerda, no eres ni mejor ni peor. Eres simplemente tú. No podemos impedir que los pájaros de la desesperación vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí, podemos impedir que aniden en ellas. Por más tropezón, barrera, obstáculo que la vida te ponga, el objetivo siempre es levantar la cabeza y seguir adelante. Sabes, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, es inalcanzable, para los temerosos, es desconocido, pero, para los valientes, es la oportunidad. La mayor parte del tiempo, nos preocupamos por situaciones que están fuera de nuestro control, o, por situaciones futuras que nunca pasarán, o, también, por problemas pasados que ya no podemos solucionar.
Recuerda siempre que tu felicidad y bienestar son lo más importante en tu vida. No permitas que la opinión o el comportamiento de otras personas te afecten negativamente. Siempre mantén una actitud positiva y confía en ti mismo. No dejes que los demás definan quién eres o qué quieres ser. Tú eres quien tiene el control de tu propia vida, así que, toma decisiones que te hagan feliz y te ayuden a alcanzar tus metas. No te preocupes por lo que piensen los demás, porque, te aseguro, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con tus decisiones. En lugar de eso, enfócate en tus propias necesidades e intereses y disfruta de la vida al máximo. En esta vida, mi bello amigo, hay días llenos de viento. Hay días llenos de furia. Hay días llenos de lágrimas. Pero, también, existen días llenos de amor, que nos da el coraje para seguir adelante. No te preocupes, no eres el único que tiene días así, todos tenemos, absolutamente todos. Tu camino es tuyo, y nadie más puede recorrerlo por ti. No te distraigas mirando hacia los lados, enfócate en avanzar hacia tus metas. Para alcanzar las grandezas, empieza donde estás, utiliza lo que tienes, y haz lo que puedas. Elige tu sitio, ocúpalo, y no permitas que nada ni nadie usurpe tu lugar. Eres el juez de tus propios actos, y el árbitro de tu propio destino. No te preocupes por lo que piensen los demás, ellos no están viviendo tu vida, ni experimentando tus desafíos. Solo tú conoces tus propias fortalezas y debilidades, así que, confía en ti mismo y sigue adelante. Recuerda que la comparación es el ladrón de la alegría. No pierdas tu valioso tiempo y energía, tratando de medirte con otros. En lugar de eso, concéntrate en tu propio crecimiento y desarrollo personal. Lo que otros piensen o digan sobre ti, no es asunto tuyo. Tu problema es, lo que tú piensas de ti mismo. Ellos no están viviendo tu vida, ni experimentando tus desafíos. Solo tú conoces tus propias fortalezas y debilidades, así que confía en ti mismo, y sigue adelante. La opinión más importante, es la tuya, porque eres tú quien debe vivir con las decisiones que tomes, y las acciones que emprendas. Recuerda, tú eres el protagonista de tu propia historia, y, solo tú puedes decidir cómo quieres que se desarrolle. Cuando estés demasiado enfocado en complacer a los demás, puedes perder de vista tus propios objetivos. Deja atrás las comparaciones con otros, y, en su lugar, enfócate en tu propio progreso. Todos tenemos diferentes fortalezas y debilidades, y, lo que funciona para otras personas, puede que no funcione para ti. Recuerda que tu vida es tuya, para vivirla a tu manera, sin importar las críticas o la desaprobación de otras personas. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Con tu permiso, te daré uno de los mejores consejos, para cultivar la autoconfianza y dejar de preocuparte por la aprobación de los demás. Nunca podrás satisfacer a todos, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que haces o dices, por lo cual,
es importante centrarte en hacer lo que es correcto y auténtico para ti mismo. Otro consejo importante es valorar tus propias habilidades y logros. Reconoce tus fortalezas y celébralas. Esto te ayudará a sentirte más seguro de ti mismo y confiar en tus propias decisiones. También es muy importante rodearte de personas que te apoyen y te animen a ser la mejor versión de ti mismo. Busca amigos y familiares que te apoyen en tus metas. Tu felicidad y éxito no dependen de las opiniones de los demás, así que confía en ti mismo y sigue adelante. Para hacer un buen trabajo personal, hay que aprender a sortear las piedras en el camino. Los ojos de los demás son nuestras cárceles y sus pensamientos son nuestras jaulas. Yo, amigo mío, no tengo la responsabilidad de ser como los demás esperan que sea. Si los demás esperan que seas como ellos quieren, esto es su error, no tu defecto. Pensar que no cumples con las expectativas de los demás te hace sentir que la culpa es tuya y que has fracasado. A veces, esa sensación es tan grande que la arrastramos por toda la vida, sobre todo cuando hemos desilusionado a personas que son importantes para nosotros, como pueden ser nuestros padres. Sin embargo, no cumplir con las expectativas de los demás no es ningún error, y mucho menos un defecto. Nunca debes permitir que otros pretendan vivir a través de tu vida. Expresa lo que eres, y di lo que sientes, porque a quienes les preocupa, no cuentan, y a quienes cuentan, no les preocupa. Las personas que verdaderamente cuentan en nuestras vidas son aquellas que nos empujan a sacar lo mejor de nosotros mismos, las que nos dan ánimos y nos sostienen en todo lo que queremos hacer. Ser uno mismo, en un mundo que está constantemente tratando de hacer que seas alguien diferente, es el mayor logro. Para evitar las críticas, solamente hay una manera: no hacer nada, no decir nada, y no ser nadie. Yo, mi hermoso amigo, te puedo asegurar que es casi imposible escapar a las críticas, a menos que seas tan insignificante para no despertar el interés de nadie. Las críticas, a menudo, están basadas en la envidia, por lo que, en muchas ocasiones, son un signo de que va por buen camino. Antes de desmoralizarte y plantearte abandonar, te aconsejo que consideres si se trata de una crítica constructiva que te permita mejorar o, al contrario, es una crítica que solo pretende hacerte daño. En ese caso, es mejor hacer los oídos sordos. La recompensa por la conformidad es que le gustes a todo el mundo, excepto a ti mismo. Intentar agradarles a todos y buscar la aceptación y la aprobación de los demás es el camino más directo hacia la insatisfacción. Preocúpate por lo que otras personas piensen, y siempre serás su prisionero. Cuando dejas que otros piensen por ti, estás en sus manos, y te conviertes en una presa fácil de la manipulación. Recuerda que solo puede dañarte aquello a lo que le das importancia. El ser humano siempre ha tenido que luchar para no ser aniquilado por la masa.
Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y, a veces, asustado. Pero, ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser el dueño de ti mismo. Nadie dijo que el camino hacia la autenticidad fuera fácil. De hecho, encontrarás muchas personas que te desanimarán y te dirán que debes de seguir las reglas preestablecidas de la sociedad. Pero, poder decidir qué hacer con tu vida es el regalo más grande que puedes darte, porque implica ser dueños de tu destino. El secreto de la salud está en no lamentarse por el pasado, ni preocuparse por el futuro, ni adelantarse a los problemas, sino vivir sabia y seriamente el ahora. El que puede cambiar su pensamiento, puede cambiar su destino. Culpar a los demás de nuestros errores es no aceptar nuestra responsabilidad en esta vida. Aprende a amarte y aceptarte a ti mismo tal y como eres. Esa es la mejor forma de liberarte del peso de la opinión de los demás. Si tu problema no puede solucionarse, duerme tranquilo y guarda tus fuerzas para solucionar los problemas que sí tengan solución. Recuerda, después de la tormenta, el sol siempre brilla. Espera un poco, y la tormenta pasará. Nuestra fatiga, a menudo, es causada, no por el trabajo, sino, por la preocupación, la frustración y el resentimiento. La tristeza mira hacia atrás. La preocupación mira a su alrededor, pero la fe, mi bello amigo, levanta la vista. Sobre todo, no te preocupes, hasta que sepas que realmente tienes una causa para ello. La preocupación nunca te quita el dolor a mañana, solo te quita hoy tu alegría. La preocupación es una delgada corriente de miedo que atraviesa la mente. Si se lo alienta, corta un canal en el que se drenan todos los demás pensamientos. La vida es demasiado corta para preocuparse por algo. Será mejor que la disfrutes, porque al día siguiente no promete nada. Comienza pequeño, piensa en grande. No te preocupes por demasiadas cosas a la vez. Para empezar, tome un puñado de cosas simples y, luego, avance a otras más complejas. La mayoría de las personas se quedan en su zona de confort porque se preocupan. Es el miedo lo que las frena. El éxito llega cuando sales de tu zona de confort. La preocupación no quita los problemas de mañana, quita la paz de hoy. La preocupación da a una cosa pequeña una gran sombra. Si quieres poner a prueba tu memoria, intenta recordar lo que te preocupaba hace un año hoy. Preocúpate un poco todos los días, y, en la vida, perderás un par de años. Si algo está mal, colócalo si puedes, pero, entrena para no preocuparte. La acción, mi hermoso amigo, la acción es el peor enemigo de la preocupación. No hay nada que desperdicie el cuerpo, como la preocupación. Quien tiene fe en Dios, debería avergonzarse de preocuparse por cualquier cosa. Si me preguntas, ¿cuál es la clave más importante para la longevidad? Tengo que decirte, que es evitar la preocupación, el estrés y la tensión. Y si no me preguntas, aún tendría que decírtelo. Lo único que lograrás al preocuparte,
va a hacer elevar tus niveles de estrés. La razón por la cual la preocupación mata más que el trabajo es porque hay más gente que se preocupa que la que trabaja. Hay una gran diferencia entre preocupado por la preocupación y preocupación. Una persona preocupada por la preocupación ve un problema, pero una persona preocupada resuelve un problema. Si no puedes dormir, levántate y haz algo, en lugar de quedarte allí preocupado. Es la preocupación lo que te atrapa, no la falta de sueño. Un día de preocupación es más agotador que un día de trabajo. No anticipes los problemas, ni te preocupes por aquello que todavía no ha sucedido. Quédate en la luz. Solo hay un camino a la felicidad, y este es dejar de preocuparse por cosas que están más allá del poder de tu voluntad. Preocuparte le quita un tiempo y atención preciosa a tus prioridades, y aumenta tus sentimientos de insatisfacción con la vida. Si crees que sentirte mal, o preocuparte lo suficiente, cambiará un evento pasado o futuro, entonces estás viviendo en otro planeta. Feliz es el hombre que ha roto las cadenas que lastiman la mente, y ha dejado de preocuparse, de una vez por todas. Nunca te rindas. Las cosas pueden ser difíciles, pero, si dejas de intentarlo, nunca mejorarán. Deja de preocuparte y comienza a confiar en Dios. Valdrá la pena. Cuando dejas de preocuparte por tus defectos, le niegas a tus enemigos, rivales o competidores, armas letales que pueden usar para atacarte y vencerte. No te preocupes por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante, con sus propios problemas. Cuando las cosas no sucedan según lo planeado, simplemente deja de preocuparte y toma un descanso no planificado, para recuperarte. Preocuparse es borroso. Te impide ver con claridad. Bienaventurada la persona que está demasiado ocupada para preocuparse durante el día, y demasiado somnolienta para preocuparse por la noche. La preocupación no se trata de los posibles problemas del futuro, porque si vienen, estás anticipando y aumentando su peso. Y si no vienen, tu preocupación es inútil, y en cualquier caso, es débil y en vano. Preocuparse por los remordimientos del pasado, no hace nada para cambiar el pasado. La preocupación erosiona al psíquico, causa agitación emocional no deseada, y agota el cuerpo, por falta de sueño o malos hábitos. Solamente conduce a una desesperación, cada vez mayor. El fruto final de la expectativa positiva, es la esperanza, y es la esperanza lo que lo empuja hacia adelante, en todo lo que intenta hacer. Yo, siempre tengo esperanzas, y nunca me preocupo. Puedo decir eso, porque espero el mejor resultado posible, en todo lo que hago. La vida se vuelve feliz, deliciosa y agradable, cuando te liberas de las preocupaciones. Un día, amigo mío, un día mirarás hacia atrás, y te darás cuenta de que te preocupabas demasiado, por cosas que realmente no importaban.
Una de las grandes tragedias de nuestra sociedad, de la historia humana, es que la mayoría de las personas se preocupan por el dinero la mayor parte del tiempo. Deja de preocuparte por tus circunstancias, Dios ya está ocupado creando algunos días más brillantes para ti. Definitivamente, no fuiste traído aquí a la tierra para vivir como un fracaso. En cuanto a preocuparse por lo que otras personas puedan pensar, olvídalo. No están preocupados por ti. Están demasiado ocupados, preocupándose por lo que tú y otras personas piensan de ellos. No te preocupes por lo que piensen los demás, haz lo que te haga feliz. Deja que la vida fluya y disfruta del camino. No dejes que las preocupaciones te impidan ser feliz. Siempre hay una razón para sonreír, busca la tuya. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar y enfócate en lo que sí puedes. No te preocupes por el futuro, vive el presente plenamente. A veces, la solución es no preocuparse tanto. Sé agradecido por lo que tienes, terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Soy Jorge. No te compares con los demás, eres único y eso te hace especial. Gracias por estar de nuevo aquí, conmigo. Gracias mi bello amigo.